hace más de un año nosotros estábamos en esta misma plenaria, en la misma situación. El ministro de Defensa de ese momento, el ministro Guillermo Botero, estaba citado a una moción de censura y en su momento le mostramos al país la incapacidad de ese ministerio en su momento de mantener la paz, de proteger la vida de los líderes sociales, de guiar de manera correcta a las fuerzas militares hacia la protección de todos los ciudadanos. Entonces, hoy, a la situación que le hacemos al candidato presidencial y ministro de Defensa, entonces le sumamos ahorita el problema de que el señor está utilizando la cartera del Ministerio de Defensa para utilizarla y generar pues unos votos de campaña presidencial. Entonces eso es lo que empieza a generar un tinte de diferencia. Y yo lo que dije en ese momento lo quiero reiterar aquí. Y es que esta no es una moción de censura ni un tema de control político al ejército, ni a la policía, ni es contra ninguna de las fuerzas armadas, es contra el ministro de Defensa. Esta moción de censura demuestra que el ministro de Defensa no reúne las condiciones de idoneidad y de pertinencia para administrar una de las carteras que son de las más importantes del país, más aún en un periodo de posconflicto. Las cifras han venido demostrando que la seguridad en varias partes del país, el territorio nacional hoy está inundada de una cantidad de abusos por parte de la fuerza pública, de una cantidad de asesinatos de líderes sociales, de una cantidad de situaciones que generan inseguridad, caos, terror y temor en la sociedad colombiana. ¿Y esto a qué se debe? Es la pregunta que muchos se hacen y la respuesta es fácil, es a la falta de liderazgo de un ministro que se ha dedicado a unos temas de política, pero no a unos temas de seguridad como debería estar haciendo. Es decir, demuestra su incapacidad para liderar ambas tareas, la tarea de precandidato y la tarea de ministro. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo hoy al ministro es: usted es indigno de estar en este cargo, usted debería dar un paso al costado y dedicarse, como cualquier colombiano tiene a su bien, poder lanzarse a la presidencia de Colombia. Lo que no puede usar es el honor de las fuerzas militares, el respeto de la Policía Nacional, la cartera del Ministerio de Defensa para poder impulsarse y como trampolín a una campaña presidencial. Eso no se puede hacer y por eso en parte estamos hablando aquí de que no es una persona idónea para su cargo. Los hechos trágicos y dolorosos que hemos venido viviendo durante todos estos días, y hablo para no retrocederme hacia lo que implicó el inicio de este gobierno, sino desde que este ministro asume la cartera, pues hoy están doliéndole al país entero y aquí no se han individualizado culpables, aquí nadie está respondiendo y el ministro lo que ha hecho es aprovechar estas situaciones para iniciar esa campaña política y ha profundizado, pero muy dolorosamente, los sentimientos de rabia y de dolor de muchos de los ciudadanos. Entonces eso es una de las preocupaciones que nosotros estamos argumentando aquí, y es que el ministro ha pretendido desprestigiar y manosear el orgullo de nuestras Fuerzas Armadas, y lo repito porque eso me ha dolido a mí profundamente y a muchos colombianos y analistas políticos y periodistas. Ha desprestigiado y manoseado el orgullo de nuestras Fuerzas Armadas para posar como defensor y empezar entonces a recolectar unos réditos políticos a costa del daño que le está haciendo al honor de nuestras fuerzas militares y al honor de nuestra Policía Nacional, que hoy debe estar protegida precisamente por esa cartera y por un ministro. Entonces, a mí me preocupa supremamente lo que ocurre en cabeza de este ministro, es que su principal función es la de participar en la definición y el desarrollo de unas estrategias y políticas de defensa y seguridad nacional para garantizar la soberanía nacional, que hoy está descuidada, la independencia y la integridad territorial de esas fuerzas militares que hoy pues se ha perdido, y el orden constitucional, es decir, el mantener las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho de las libertades individuales y públicas de cualquier colombiano, de los de la oposición, de los líderes sociales, y de esa manera asegurar la protección de sus vidas, pero sobre todo de que Colombia pueda vivir en paz. Pero ninguna de esas tareas pues la ha venido haciendo de manera correcta. Entonces, estamos preguntando es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la función del Congreso de la República para defender esa tarea? Porque aquí la tarea de nosotros es defender a todos los colombianos. Es la obligación que tenemos nosotros de representar a todos los colombianos. Pero el ministro, desde que se posesionó, empezó campaña presidencial y con sus actuaciones ha contribuido a generar un clima de persecución, de señalamientos, de estigmatización en relación con todos aquellos que nos atrevemos a pensar diferente. Y es que este presidente con este ministro debería dar las garantías constitucionales por las que deberían trabajar desde el Ministerio de Defensa, del derecho a la expresión de los líderes y de la oposición, pero aquí no, se ha dedicado a silenciar, a estigmatizar en sus ansias y ínfulas de poder. Entonces, estas, desafortunadas actuaciones
pues le han generado a la ciudadanía una desconfianza y la ciudadanía empieza a desconfiar precisamente de sus Fuerzas Armadas, a las que hay que reivindicarlas y a las que hay que devolverle la confianza ciudadana. Entonces, ante ese incumplimiento de la supuesta política de legalidad de este gobierno, el ministro debería dejar su cargo. La labor ha fracasado, no ha tenido éxito y por eso estamos exigiendo que el ministro renuncie y haciendo esta moción de censura para llevar a hacer lo que él no se ha atrevido a hacer. Y es un acto de orgullo, de dignidad, de alteza, pedir disculpas por los asesinatos de hoy, por los que ocurran, etcétera, etcétera. Y sobre todo por lograr defender los derechos de los ciudadanos, porque es que en Colombia nos están matando. Y yo me podría traer aquí las cifras de Indepaz, que habla es escalofriante, es decir, 1.000 líderes sociales asesinados durante los últimos años. Esto es gravísimo para nosotros. Estamos a puertas de cumplir 4 años desde la firma del Tratado de Paz y lo que pasa es que asesinan a un líder social cada 2 días. Esto se desmadró en la administración de este ministro. Cada 2 días asesinan a un líder social. Esto es muy grave. Es decir, pasamos nosotros a un incremento casi del 85% de asesinatos de líderes sociales en lo que terminaba el 2019 y arrancó el 2020. Esto es preocupante y al ministro le parece que todo está normal, él no le preocupa muchísimo este tema porque primero pues está su campaña política a la presidencia de la República. Entonces aquí ser líder social se convirtió en una sentencia de muerte y para el presidente y para el ministro pues esto no es un tema como que moleste, incomode mucho. El Partido Verde Europeo dice, lo que ocurrió en Bogotá hace unos días fue una masacre, una amenaza a la democracia. Y tampoco para el ministro pasó nada. Es algo sencillo, es de rutina, es normal. El Parlamento Europeo envió una carta aquí a su embajada en Colombia diciendo la preocupación sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Para el ministro aquí no pasa nada. Entonces la preocupación de nosotros es qué vamos a hacer para devolverle la dignidad y la honra a las fuerzas militares, para poder devolver la confianza ciudadana frente a una cartera que ha sido mal administrada y utilizada y manoseada, para que podamos proteger el derecho a la vida de los colombianos, de los que piensan diferente y de todos los habitantes del territorio nacional. Es decir, nosotros vamos a permitir que nos sigan acostumbrando a contar muertos. Por el futuro del país nos vamos a permitir acostumbrar a eso. Vamos a permitir que se siga mancillando y aprovechando el honor militar y policial para las campañas políticas y para mantenerse en el poder. Eso es lo que a mí me parece gravísimo y preocupante. Y este proceso de paz, que era la mejor herramienta para que empezáramos a construir una política integral de paz y seguridad en el territorio, la echaron por la borda y este ministro lo que está haciendo es devolvernos unos años atrás. Entonces, hoy me preocupa que los defensores de la bancada de gobierno y la bancada misma de gobierno quieran defender al ministro usando la dignidad de las Fuerzas Armadas y sus logros cuando aquí no se trata de eso. Entonces yo les pido que por respeto a los miles de militares y miles de policías no caigan en ese juego y en ese engaño que está utilizando el ministro de Defensa, porque este debate, reitero, no es sobre los resultados puntuales de las Fuerzas Armadas, es sobre la poca idoneidad y la poca cualificación que tiene el ministro para ejercer su cargo en este momento como precandidato, porque no voy a entrar a detallar la carrera profesional del señor, que es brillante y seguramente muy buena, y lo ha venido haciendo en su pasado. Es puntualmente lo que está utilizando ahora, la cartera de trampolín para lanzarse, y esto es un manoseo a esa dignidad de las fuerzas militares. Entonces, lo que les pido a mis compañeros es que nos apoyen y no repitamos el error que cometimos con el ministro anterior. Les entregamos las cifras, les dijimos lo que estaba pasando y nos tocó irnos a organizar una coalición en Senado para poder lograr justicia. Así que yo espero que este presidente pueda recapacitar. Yo me venía preguntando que durante estos 2 años que por qué esta bancada del Centro Democrático y el gobierno siguen utilizando el retrovisor para gobernar. Y la conclusión a la que he llegado es que lo necesitan porque es el instrumento que uno utiliza cuando va de reversa. Así que este es mi llamado a ustedes, apóyennos en esto. Como ciudadanos tenemos que ser la voz de todos los colombianos y nosotros somos los llamados a construir el país en el que queremos vivir para no tener que vivir en el que nos dejaron. Así que lamento muchísimo que se esté prestando este ministro, este presidente, esta bancada de gobierno y parte del Congreso para que el señor se lance a la presidencia dañando a nuestras fuerzas militares y el orgullo de nuestra Policía Nacional. Así que espero que entiendan que es importante que el ministro se apague, ojalá él propio renuncie o pida disculpas por lo que ha venido haciendo y enrumbe su carril, pero puede renunciar desde ahora sin necesidad de someterse a una votación.